La intención, bueno, de hablar con mi gran amigo Chijón, que se dio el tiempo ya en Escocia, es porque hace tiempo veníamos hablando sobre, bueno, yo siempre le hago preguntas, lo abrumo con preguntas sobre la filosofía, y nos surgió la inquietud y la idea de hacer un pequeño conversatorio para la gente que se está entrando en este bosque, en este nebuloso bosque, para que sea más amigable todo lo que tiene la filosofía, más afable. Entonces, tenemos un experto, tenés que aprovecharlo, ¿ya? Yo con mis precarios conocimientos vamos a intentar ahí apoyar un poquito, voy a hacer la arroz graneado en este y en tantos otros episodios que yo creo van a ir por delante. Entonces, partamos de lleno. Amigo Chijón, ¿qué es la filosofía? Partamos con esa pregunta básica que yo creo que todo el mundo siempre se hace. Bueno, mira, la filosofía es una de las ramas del conocimiento, podríamos decir, ¿ok? Así como, no sé, por ejemplo, tenemos las ciencias duras como física, biología, química, están las matemáticas, están las humanidades como historia, la sociología. Dentro de estas humanidades también está la filosofía. Y bueno, la palabra filosofía originalmente quiere decir literalmente amor a la sabiduría. Eso significa en griego antiguo. Y de lo que se encarga la filosofía es de buscar y cuestionarse los fundamentos de todas las cosas. O sea, donde sea que haya algo interesante para preguntarse, ahí está la filosofía siempre. La filosofía es como la disciplina que mete su cuchara en todas las cuestiones, porque tiene una manera de preguntar y una manera de pensar los problemas que se alejan un poco de cómo se hacen y se pregunta más por, oye, ¿pero por qué? O, oye, ¿qué es esto? O sea, ¿realmente conocemos esto? ¿De qué se trata? Nosotros en general vivimos nuestra vida así súper relajados, creemos que conocemos las cosas que nos rodean, pero cuando empiezas a examinarlas y te hacen no sé, si te hacen la pregunta ¿por qué? Como los niños, no sé, pues los cabros chicos dicen, oye, ¿por qué esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y te hacen unos por qué y de repente uno topa, una piedra de tope y tú dices, bueno, no sé. En ese momento de no sé, ahí los filósofos generalmente andan metidos y proponen respuestas. Entonces, podríamos decir que la filosofía te enseña a pensar, ¿o no? Sí, por supuesto. O sea, en la medida en que uno empieza a preguntarse por los fundamentos de las cosas, eso te obliga a aprender a pensar. O sea, aterrizando, ¿para qué es la filosofía y para qué sirve? Es para aprender a pensar. ¿Estoy en lo cierto? Sí, sí, o sea, es uno de los objetivos de la filosofía. Uno. ¿Y cuál Aprender a sería? pensar es una de las cosas, es la utilidad que tiene, podríamos decir. Pero como Ah, objetivo, la filosofía tiene una estrecha relación con la verdad. O sea, lo que más quiere un filósofo es ser honesto intelectualmente. Incluso preguntarse, llegar al extremo de preguntarse qué es la verdad incluso. Hay una gran rama de la filosofía que se dedica a eso. debe ser Porque súper no es entretenido. obvio. Sí, sí, sí. Para mí son todas las áreas fascinantes. Eh, por más que uno esté obligado a especializarse en una, yo la encuentro todas igualmente fascinantes. Y sí, el Oye, fondo es como que te dice todo el rato, oye, no sabes nada de ninguna cosa. Esa es la sensación que como te que todo deja en algún momento. inventado, ¿no? Al fin y al cabo. No necesariamente inventado, pero si no es inventado, no está claro. Ah, ya. Eh, entonces, claro, llega algún momento en que tú dices, chuta, no tengo idea, pero estar consciente de que no tienes idea ya es hacer un progreso. Ah, ya. Oye, lo otro que más o menos a la gente que yo creo que, bueno, con mis precarios y escuetos conocimientos, siempre que uno lee un poquito de filosofía, siempre hay palabras que uno no entiende, o sea, como que dice, y yo creo que esa es la gran traba de estudiar filosofía o leer filosofía. Es verdad. Entonces, lo que yo te propongo en este conversatorio es que Uh -huh. desmenucemos dos palabras que salen a diario están en todos lados, ¿ya? La Ok, primera es el existencialismo, ¿ya? ok. ¿Qué es ser un filósofo existencialista? Partamos con esa. O sea, ¿qué sirve de algo ser un filósofo existencialista? Bueno, una cosa que como gente, o como persona que se dedica a la filosofía, siempre uno recibe la pregunta, oye, ¿y eso para qué sirve? Eh, Porque estamos acostumbrados a pensar las cosas en términos de, bueno, ¿me sirve o no me sirve? Súper utilitario, por decirlo así, súper como, ya, y si no me sirve, chao. Es Entonces, como el respecto al dragón, existencialismo, ¿cómo? es como la defensa de dragón en ajedrez. ¿Me sirve o no me sirve? A mí no me sirve, pero bueno, hay gente que le sirve. Decías que el existencialismo es
una rama de la filosofía de las muchas ramas que esta tiene. ¿Cuántas existen? ¿No? Y son infinitas. No las tengo contabilizadas, pero abuelo pájaro te puedo decir, por ejemplo, lógica, metafísica, ética, filosofía política, epistemología, filosofía de las ciencias, filosofía de las matemáticas, filosofía del tiempo, o metafísica del tiempo también, que le llaman, fenomenología, no sé, y así muchas otras. O sea, de verdad que son varias. Y hay, por ejemplo, filosofía metida en otras disciplinas, como filosofía de la biología, que es una gran rama. Un amigo mío muy querido trabaja en eso. Oye, y antes que entremos de lleno, ¿el existencialismo es entonces la rama más importante o una de las más importantes, tomando en consideración de que los máximos exponentes de la filosofía dicen ser existencialistas, pues, ¿no? ¿O estoy completamente equivocado? Bueno, ahí yo diría... No creo que estés completamente equivocado. Yo haría una precisión. Depende mucho de tu gusto filosófico, podríamos decir. Porque si a ti te gustan los problemas existencialistas, y además es un problema súper humano, o sea, es imposible leer existencialismo y no pensar sobre tu propia vida. Entonces tú piensas, estos son los más bacanes, estos son los tipos que la llevan. Pero, como te decía, el existencialismo es una rama entre muchas. Entonces, así como hay grandes filósofos existencialistas, así hay muchos otros grandes filósofos en algunas otras áreas. Y echarlos a competir, no creo que podamos llegar muy rápidamente a un consenso respecto a cuál es el más grande o cuál es el más importante. Sería una conversación estéril. O sea, como la mayoría de las conversaciones que tenemos. Bueno, sí, o sea, no sé si es estéril, porque al final te ayuda a redondear y ver, no sé, qué cosas otra persona considera valiosas en filosofía. Porque, claro, por tu pregunta, yo entiendo que existencialismo es lo que a ti te tira la sangre. Pero, por ejemplo, yo, si bien me gusta la filosofía existencialista, yo me dedico a una filosofía completamente distinta. Entonces, y estoy bien. No, y pienso que... ¿Estudiamos entonces qué? Bueno, como iba diciendo, el existencialismo se hace estas preguntas sobre la existencia humana. Entonces, ¿cómo podemos entender esta existencia? La representación más clásica, diría yo, de la filosofía existencialista la hace Jean-Paul Sartre, en francés, Sartre para los amigos, porque cuesta mucho pronunciar eso. Sartre, Jean-Paul Sartre, quien es, yo diría es el máximo exponente del existencialismo por fama, o uno de los más grandes. Entonces, él tiene una formulación súper simple de lo que es el existencialismo para él. Y él dice, bueno, la condición humana fundamental es que no tenemos una esencia. No somos esencialmente algo. Y él da un ejemplo, creo que era con una cortapluma. O sea, si yo soy un artesano y tengo una cortapluma, antes de hacer la cortapluma, yo ya tengo visualizada la cortapluma en mi cabeza, y en base a ese diseño yo la voy a crear. Pero el ser humano, ¿dónde está su esencia? Claramente Sartre es ateo. No tiene ningún reparo en aceptarlo, etc. Entonces, bueno, no hay una divinidad. No, hay una gran rama que es el existencialismo cristiano, que es de hecho el primer tipo de existencialismo histórico. Perfecto. Sí, entonces Sartre dice, no es que haya primero una esencia en el humano y luego la existencia, creo que es al revés. Yo existo primero y después yo a mí mismo me doy una esencia. Entonces está la famosa frase, la existencia precede a la esencia. O sea, existo primero, pero yo me hago a mí mismo a través de mis acciones. Súper poderoso. Pero, como ya mencionaste, hay otros existencialistas de corte cristiano, como Kierkegaard, Soren Kierkegaard. Bueno, Sartre tiene una famosa frase igual. Existencialista. O sea, como que somos una nada que navega hacia la nada. Y claro. En eso, y ahí uno dice, bueno, claro. El tipo tiene razón. En el sentido de que... Bueno, si uno le encuentra una razón, depende harto de uno. Yo tenía un profe que me decía, el tipo de filosofía que te gusta habla mucho más de ti que de los filósofos. Bueno. El sentido, es verdad, o sea, a uno le gusta el tipo de filosofía que es más afín o más, no sé,
más cercana como es uno. Pero para eso yo creo que tienes que conocer la filosofía más Entonces, claro, acabadamente también. no, pero te lo digo en el sentido cuando tú me dices, oye, este tipo, sí, pues, la lleva, tiene toda la razón. Y yo te digo, bueno, sí, una manera de verlo. Otra es, bueno, como te decía al comienzo, la filosofía te invita a pensar. Y la invitación es a ver si, oye, ¿tiene razón Sartre o no? Entonces, al principio uno podría estar de acuerdo con él, pero después vas a llegar a otras lecturas que te van a hacer pensar, ¿sabes qué? No tanto. O, no, o quizás te reafirmen en tus convicciones. Pero sí, en el sentido de que estamos arrojados al mundo y sin una definición previa. Somos nada en ese sentido. Y Exacto. estamos arrojados a una indefinición que es la vida misma. ¿Qué hay de cierto que los existencialistas no creen en el más allá, en el espíritu? Solamente existe este mundo, ningún otro. ¿Es cierto esa premisa? Yo diría que es una generalización apresurada, porque tienes distintos tipos de existencialismo. Tienes Ah, uno como el de Sartre, que es el clásico y el más famoso. Entonces, quizá por eso se lo asocia con esta idea que estás diciendo tú, de que el tipo es un ateo. Claro. Y si es un ateo, no hay un más allá. No, no hay nada. No hay nada más que esta vida que tenemos ahora. Tienes otros como Camus, o Camus, eh, quien no se pronuncia al respecto, es agnóstico, es decir, no dice si existe o no existe, o sea, Dios puede existir o puede no existir, exacto. no lo sé. Entonces es una posición ya más de medias tintas, por decirlo así, pero en un buen sentido, o sea, como aceptando que no tiene conocimiento de esto. Y Como que tienes te otro abraza, existencialismo que... te invita a ¿Cómo? abrazar te invita a abrazar la vida que no tiene sentido. Entonces, para resumir, ser existencialista, ¿qué sería? O sea, así a grandes rasgos. Como para que la gente que empieza a leer y cuando lea existencialismo lo asimile con algo. Ok, lo primero es una persona que reflexiona sobre su propia vida como ser humano. Eh, ¿Qué sentido tiene vivir? Esa ahí yo creo que está la pregunta fundamental o por lo menos el motor principal de todos estos existencialismos. O sea, Ah, ¿por qué me levanto yo en las mañanas? con Eh, eso ya estamos claritos. eso ya dice, esa es la primera motivación, diría yo. Esto es, por supuesto, una apreciación a título personal, por decirlo así, viendo globalmente los tipos de existencialismo. Pero como decía una frase que no recuerdo ahora dónde la leí, pero no, lo siento, pero Roja. bueno, podría ser, podría ser. No te voy a decir a qué país me voy, pero va a ser un país brasilero. Va a citar al Murci Roja. Claro. Eh, no, cuando tienes un porqué, da lo mismo, tú vas a hallar todos los cómo. Sí, es Y conocida esa esa frase. pregunta es bonita. Pero y súper famosa, no recuerdo ahora de dónde la leí, pero eh, el existencialista está muy preocupado por este por qué. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué hago estas cosas? ¿Cuál es la razón última de mi existencia? Tiene Eso yo sentido. diría que define un existencialista. Más allá de la respuesta a la que llegue, ateo como Sartre, agnóstico como Camus o de la otra vertiente más originaria como la de Kierkegaard, da lo mismo. Pero lo que los unifica, diría yo, es esta O si Orán curiosidad. que te invita a suicidarte, dale palos. Si Orán te Sí, invita a suicidarte, dale palos. ¿Sí? sí, Esta son cuestión no tiene argumentos para el sentido, suicidio. mátate. Sí. Yo no lo he visto a él matándose en todo caso, pero eh, en serio, porque bueno, también uno Y podría bueno, pedir coherencia. yo creo que ya quedó clarito más o menos qué es el existencialismo y la ¿Mm? gente que busca adentrarse en esto ya va a entender un poco más. Yo Sí, claro. pasaría a la otra palabra que siempre sale en todos lados y que a mí me Ok. costó mucho entender, ¿ya? Ujú, Y que es el nihilismo. Yo cada vez que ujú. leía nihilismo, desde, bueno, como te dije, de mi escueto y precario conocimiento, yo pensaba que era alguien despreocupado. ¿Ya? Una vez preguntándote, me dijiste que no estaba súper equivocado. Si me gustaría que compartieras con nosotros qué es el nihilismo y al tiro hago la siguiente pregunta. ¿Fue Nietzsche quien hizo famosa esa pregunta, o sea, esa frase, o quién la inventó? Ok, parto por el final. No, Nietzsche no inventó el término nihilismo. Eh, Nihilismo es un término que en filosofía tiene antigüedad, llamémoslo así. Eh, Viene del latín. En latín, nihil, 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 significa nada.
Es como decir nadaísmo. Eso es el nihilismo. Nietzsche lo que sí hizo fue darle cuerpo al problema del nihilismo, llamémoslo así, y por la fama que él tuvo como pensador, el impacto que tuvo en las generaciones posteriores, uno lo asocia a él con el filósofo del nihilismo. Además de que él anunció que esta época en que nosotros estamos viviendo es la era del nihilismo. Ahora, ¿qué es el nihilismo? ¿Qué es este nadaísmo? Si lo queremos poner en esos términos. Consiste en un reconocimiento de que nada tiene sentido en la vida. Esa es la premisa fundamental. Ahora, ¿a Me qué me refiero motiva con...? a saber eso. Sí, sí, sí. Pero, no solo, pero cuando digo en la vida, me refiero, por ejemplo, el conocimiento. ¿Qué cosas en verdad conoce? Y Nietzsche es lo que hace en varios ensayos, uno bastante, con un poder persuasivo bastante grande, te va empujando hacia concluir, oye, todo esto que tú llamas conocimiento en el fondo te lo estás inventando. O el sentido de la vida, por ejemplo. Nietzsche también es el que muy famosamente dijo, Dios ha muerto, y lo hemos matado nosotros. Ese segundo pedazo la gente se lo olvida en la cita. Dios ha muerto, se lo conoce medio mundo, pero lo hemos matado nosotros, ahí está el fondo de la crítica. También sería existencialista Nietzsche, ¿o no? Tomándolo un poquito de la... Lo podría considerar, pero no... A ver, ortodoxamente, o sea, en filosofía normal, por decirlo así, uno no lo mete al mismo saco en general. Se podría meter al mismo saco, o por lo menos alguna obra de él o algunas reflexiones de él, por supuesto que sí. Pero sobre todo porque, más que por una crítica de la existencia, es porque él ofrece una solución positiva, o él ofrece una manera de amarrarse a la vida, aferrarse a ella. Y si uno aplicara esa solución, bueno, tendrías una solución al problema del existencialismo. Es una entre muchas soluciones. Bueno, de ahí también habla de amor fati, pero eso lo podremos hablar en otro capítulo. Sí, no, es un especial Nietzsche. Se merita más discusión. Dale, no, te interrumpí justo en la mejor parte. Bueno. Bueno, entonces, nihilismo, la palabra es bien antigua y hay gente que asocia, por ejemplo, al nihilismo con el escepticismo, por ejemplo. El escepticismo es una corriente súper antigua de la Grecia hace más de 2 milenios, que son gente que negaba todo tipo de conocimiento. Eh, y esta gente dice, no, bueno, no hay que ni molestarse, o sea, no puedo conocer nada. Otra gente llega más lejos y dice, bueno, ni la realidad ni el mundo que puedo observar es una cosa que yo puedo decir que es real, no tengo manera de saberlo. Estamos en la Matrix. Más o menos, hay argumentos de ese corte. Ahora, normalmente, hoy en día, cuando uno utiliza el término nihilismo o habla de nihilismo en estas discusiones, uno está pensando el problema más ligado con Nietzsche o con el existencialismo. Porque no se enfoca tanto la gente hoy en día en pensar, oh, el conocimiento no puede adquirirse o no. Lo que piensa la gente, bueno, la vida no tiene sentido. Y en el reconocimiento de que la vida no tiene sentido, bueno, ¿qué hacemos? Ese es el problema al final. Esa es la gran pregunta de la filosofía, ¿o no? Y de nuestras vidas. O sea, tampoco es que nos podemos hacer los tontos diciendo, sí, no, sí, esto lo puedo leer en filosofía y después me voy a acostar muy tranquilo. No, hay gente que hace eso. Gente que puede separar lo que lee de lo que le acontece. Pero claro, muchas veces uno puede hacer el trabajo de, bueno, estoy leyendo esto y bueno, ¿qué me dice esto a mí? Y la filosofía existencialista te invita a examinarte a ti mismo. O sea, van de la mano el nihilismo con el existencialismo. Eso más o menos es lo que entiendo. Sí, sí. O sea, se podría decir que van de la mano. El nihilismo podríamos decir que es el estado en el cual a uno le surgen las preguntas existencialistas. Ah, o Porque sea, para imagínate, aterrizar, vale. imagínate en la Grecia antigua, creían en muchos dioses, y de hecho ellos decían, mira, ahí está Zeus, no sé, una tormenta, cae un rayo. Ellos no decían, oh, cae un rayo. Ellos decían, no, ahí está Zeus. Tenían una experiencia con lo divino cercana, tangible, lo mismo en los orígenes de las religiones principales de Occidente. Pero cuando estas religiones ya no tienen esta dimensión humana espiritual y se convierten solamente en dogmas que se van repitiendo, no está Dios, muere.
muere Dios con eso. Entonces, Dios era lo que antes te daba sentido a tu vida. Y bueno, y ahora que no está Dios, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué haría mi Nihil, abuelita? nada. Ojalá no vea este video. No, pero es muy interesante conversar estas cosas con las abuelitas, fuera de chistes. Yo lo he hecho con adultos mayores y tienen unas ideas bastante lúcidas al respecto. Porque son gente que han sido religiosos toda su vida. Exacto. Y, No, y han reflexionado por lo menos todos los domingos toda su vida sobre estas cosas. adoctrinado, toda una vida adoctrinado, ya, chuta, a lo mejor no hay que decir eso, pero Esa es una crítica, por ejemplo, pero también uno podría decir, bueno, ellos pueden haber recibido la doctrina, pero eso no quiere decir que no se la hayan cuestionado en algún momento. Así como hay gente que recibió esta doctrina, la cuestionó, y aún así sigue creyendo. todo lo que te haga bien hay que hacerlo. Si te hace bien creer, hay que creer. Yo creo que hay que ser práctico también. Es una elección personal, es íntimamente personal. Si me preguntas a mí, por ejemplo, yo estoy más en la zona de no tengo un conocimiento certero sobre esto. Lo divino podría existir como podría no existir, y no lo sé. Oye, para Eh, aterrizar un poquito esto, Dígame. tengo dos preguntas que me surgieron en la conversación o lo que iba hablando. Primero, ¿qué es ser entonces una persona nihilista? Así, pero cuando alguien, me refiero a esto porque alguien cuando esté leyendo y vea persona nihilista, más o menos quiere saber qué es lo que es. Pues entonces, ¿qué es ser una persona nihilista? Esa es la primera. Okay. Y la segunda es por qué estamos en la era del nihilismo, que también lo mencionaste por ahí y más o menos no, hay poco confusión de mi parte. Bueno, parto de nuevo por la última, que es más que me sirve de contexto. Nietzsche fue el que dijo, ahora se viene la era del nihilismo. ¿Por qué? Bueno, es un argumento bien largo. Él atribuye al origen de los argumentos lógicos y de la ciencia el desarraigo de lo humano con respecto de lo divino y de aquello que da sentido, y el desarraigo con respecto a la vida. O sea, ya no vivimos la vida como una experiencia que nos amarre, por decirlo así, que digamos, aquí estoy, me siento presente, sino que a través de todo este desarrollo intelectual lo que se ha hecho es separar el mundo del conocimiento de la vida misma. Y eso uno también lo ve en política, por ejemplo. Muchas veces uno critica a los políticos cuando dicen, sí, tú te sabes todas estas fórmulas económicas, pero no tienes idea cómo es la realidad. Bueno, esta es una crítica similar. Es como decir, sí, tú tienes todo este cuerpo de conocimientos enorme, pero ¿dónde está la vida en lo que tú me estás diciendo? Entonces, Nietzsche anunció, esto a finales del siglo XIX, que esta muerte de Dios se va a poner peor. Y esa es la época en la que estamos nosotros. Y el tiempo le dio la razón. O sea, si tú ves, por ejemplo, la proporción de gente religiosa en el mundo, yo creo que debe estar en un bajo histórico. La cantidad de creyentes, por lo menos en Occidente, la cantidad de gente que cree en una religión en Europa son re pocos. Aquí en Escocia el ateísmo es lo que la lleva. Las iglesias aquí son centros de eventos que podías arrendar. No es chiste, son súper bonitas las iglesias, todo lo que queráis, pero... Bueno, acá en la iglesia son algo parecido, pero mejor no digamos nada. No, pero te estoy hablando del edificio, de los edificios, no de la institución de la iglesia. Y sí, yo he jugado torneos de ajedrez en iglesias aquí. Espectacular, o sea, mejor arquitectura no puedes tener para jugar, pero bueno, no está lo divino, entonces usamos el edificio, porque es un edificio, ¿no? Entonces, estamos en la era de que no sabemos dónde estamos parados. Más que no sabemos es que el mundo no nos ofrece un sentido, el mundo no nos ofrece algo con lo que nosotros podamos decir, esto es lo que le da sentido a mi vida. Ahora, el mercado te ofrece cosas, pero no te ofrece cosas diciéndote, oye, aquí está el sentido de tu vida. Te ofrece cosas diciéndote, oye, esto te sirve, esto te da placer. Es distinto. La Y satisfacción eso, inmediata. satisfacción inmediata, exacto. Entonces, eso no es algo que le configure el sentido a una existencia. Entonces, claro, hay oferta de cosas, eso es innegable. Pero en el mundo, en ninguna parte, tú encuentras una oferta de cosas que le den sentido a la vida, pero no de manera individual, sino que al colectivo de los seres humanos. No tenemos una humanidad que se mueva en su conjunto unificada hacia un sentido, hacia una manera de pensar. A eso se refiere más la época nihilista. Perfecto. Entonces, Ser cuando una,
A eso voy. Cuando me preguntas Ah, ya, por ya, la persona nihilista, exacto. ¿Qué es lo que sale en los textos generalmente que uno lee? claro, entonces, esto no sé si lo diría Nietzsche, porque, bueno, y te lo digo porque, claro, Nietzsche no, si bien lo leí con detenimiento en algún momento, no es mi especialidad, pero eh, yo creo que él aceptaría la tesis de decir que una persona nihilista es aquella que, o bien, es consciente que nada te dona este sentido, nada te da este sentido, o una que es inconsciente y vive su vida con estas satisfacciones inmediatas que decías tú, o con estas metas a corto o mediano plazo, y ya. Pero esta distinción es una manera elegante de decir que, bueno, somos todos nosotros, de alguna manera. Y somos todos nosotros porque estamos todos en la misma circunstancia humana. Eh, y dada esta circunstancia, bueno, ¿qué hacemos? Y ahí empieza este camino individual que dice Sartre todo el rato, una invitación a encontrarte a ti mismo y a formarte, a decidir llegar a ser aquello que quieres o aquello que eres, más que quieres, aquello que eres. Oye, Chicón, Dígame. ¿puede ser un nihilista consciente o como dicen los prisioneros, siendo estúpido serás feliz? Bueno, lo de los prisioneros no está tan lejos de la realidad en el sentido de que si tú miras a una persona que no tiene ni la más mínima conciencia de este tema que estamos hablando, y en la vida le va relativamente bien, en el sentido normal de la expresión, Mm, no vamos a decir que sufre mucho. Eh, mm. pero ocurre un fenómeno interesante que, que cuando esta gente, hasta donde yo he podido observar en gente que le ha pasado, cuando a esta gente se le acerca el momento de la muerte, ahí es cuando le caen las preguntas. Sobre todo a esta gente que vivió en este automatismo toda su vida, en esto de la satisfacción inmediata, viene la muerte y ahí aparece el sentido. Ahí se ponen a Eh, pensar de que todo lo que hicieron no tiene sentido, no sirve de nada. o sea, es un efecto posible, bastante probable. De hecho, hay estudios incluso que dicen, bueno, ¿cuáles son las 10 cosas de las que la gente más se arrepiente en el lecho de muerte? Mira, Y curiosamente, las 10 en general son cosas que tienen íntima conexión humana, ya sea con la propia vida o con los seres queridos. Súper, súper interesante, porque habla de un hambre, yo diría, humana de conexión, de estar. Eh, entonces, bueno, siendo estúpido serás feliz, sí, pero bueno, eso no te hace inmune. Eso no te hace inmune a la reflexión y eso no te hace inmune a la época en la que vives. yo siempre, bueno, siempre comento esto, que la gente no lo teníamos conversado, pero Dale, creo que dale. va a ser un buen tema. La gente multimillonaria que busca tener Sí. más y más y más y más y más plata, yo Ujú. siempre he sentido o creo que ellos piensan que no se van a morir nunca. O sea, como que. Entonces, ahí yo creo que también hay un. Bueno, también yo creo que debe ser una cierta enfermedad también, porque si soy multimillonario y queréis más, más y más y más, también tiene que haber un problema de salud mental, pero también tiene que ver con esto de no saber o no tener conciencia de que todo lo que tú hagas en esta vida, como dice el existencialismo, no sirve de nada. Sí, bueno, más que nos sirva, es cuál es el sentido. Sirve para algo, obvio. Si tú tienes dinero, puedes hacer muchas cosas. Sirve para algo. El punto es si sirve para darte un sentido. Eh, y bueno, respecto a esto, bueno, tú decías que debe ser una condición, esto de querer más, más y más. Sí, se llama pleonexia, viene del griego, que sirve querer acaparar mucho. Eso significa la palabra. Así como hay anorexia, por ejemplo, que no tienes deseos de comer en este caso, no tienes apetito, bueno, tienes pleonexia, que es todo lo contrario, es como ¡ah! Lo Querer. quieres todo. Entonces, claro, esto también lo corrobora la ciencia, esto que tú estás diciendo, de tú puedes ser un multimillonario, pero cuando tu sueldo pasa, creo que eran los 5 millones de pesos mensuales, ¿No? la, la satisfacción que te da el siguiente millón es muy, muy, muy inferior. Mm, Pero te vuelves adicto, yo creo, en estas personas muy multimillonarias, te vuelves adicto al éxito o te vuelves adicto a hacer cosas. Porque si te mantienes ocupado,
la reflexión nunca llega. Exacto. Y muchos de estos multimillonarios, por ejemplo, mira el caso de Bill Gates, por ejemplo, que ya, cuando ya eran, no vamos a decir que estaba cerca de jubilarse, igual era joven, pero cuando ya se retira activamente de Microsoft, lo que empieza a hacer son obras de caridad. Hace esta fundación con su esposa, y en la cual donan una cantidad obscena de dinero a distintas actividades. Y si eso no es tratar de darle un sentido a todo lo que lograste, no sé qué es. Exacto. Entonces, yo creo que en algún momento él habrá tenido esa reflexión. No estoy diciendo si es bueno o malo, estoy diciendo que me imagino que la tuvo, porque si no, no me explico por qué lo estaría haciendo. Pero hay gente que no se hace esta pregunta. Pero hay gente que no se hace esta pregunta. Y Sí, pues yo no lo llevaba tan lejos, yo lo llevaba más cerquita por aquí, pero bueno, es para yo me voy lejos por formación. Que no- Claro, bueno, pero, estamos en distintos continentes. Pues, sí. o sea, literalmente estoy lejos también, pero, Exacto. pero, Bueno, yo pero creo bueno. que eso sería por hoy, pues, o sea, yo creo que nos hemos extendido harto y Sí, les va a servir a harto a las personas que intenten, o sea, intenten adentrarse en este mundo, porque igual es complejo, es muy complejo. No es llegar y leer, por ejemplo, la filosofía. obvio, no es llegar y leer, pero vale la pena. Yo recuerdo cuando la primera vez que leí filosofía, no entendí casi nada. Y es normal. Es verdad, es normal. A mí De me hecho, sigue partí por pasando. Nietzsche. De hecho, partí por Nietzsche. Imagínate, no entendí nada. Pero esas lecturas empezaron a hacer sentido cuando empecé a leer más cosas. Entonces ya te puedes armar una película un poco más completa de lo que se dice. Pero vale la pena, sobre todo estos temas que a ti te intrigan, porque, eh, bueno, te llaman, te dicen algo a ti. Eh, Exacto. Hay otras áreas de la filosofía que no hacen eso. Entonces, Es quizá por esto puede lo ser que un uno buen tiene más a gancho la mano para también. alguien. ¿Cómo? Es lo que uno tiene más a la mano también, pues, o sea, Bueno, sí, sí. También está esta caricatura del filósofo que reflexiona sobre la vida, está todo, sí. Pero si tú ves en la práctica, los filósofos hoy en día, lo que menos hacen es eso. O sea, pero bailan eso ya salsa, juegan ajedrez. no lo digo por mí, lo decía por la academia en general. Es como en las ciencias que hay presión por publicar, enseñar, etcétera. Entonces, los espacios de reflexión son más bien breves. No hay tanto. Perfecto. Bueno, querido amigo, yo creo que estamos, pues. ¿Para qué alargarnos Ya, más pues. sobre el asunto, pues, ah?